Bien, vamos a ver ahora el sistema vascular, el drenaje venoso y la circulación de líquido cefalorraquídeo, que tiene mucha importancia en esta parte. Ya hemos visto la inervación, el, tanto el del trigémino como del facial principalmente, que son los que más inervan esta zona. Ahora, en cuanto a la irrigación, básicamente, si bien acá ven hartas ramas, todo gira en torno a la arteria carótida común. La arteria carótida común, que viene, es la del lado izquierdo, la que está representada, viene del callado de la aorta. Esta carótida común llega un momento en que se ensancha, aquí, formando el seno carotídeo. Este seno carotídeo, esta arteria carótida común, forma el seno carotídeo, que tiene en su interior muchos receptores, varoreceptores y quimioreceptores, siendo los varoreceptores los que perciben la sensación de presión, los cambios de presión, mientras los quimioreceptores son los que perciben cambios en la presión de oxígeno. Se bifurca a la altura del cartílago tiroides. Ven acá el cartílago tiroides, a nivel de su borde superior, se bifurca. Esa es una pregunta posible de examen, ¿ya? Se bifurca a la altura del borde superior del tiroides. En la carótida interna y la carótida externa. La carótida interna la vemos acá seccionada, se va a introducir dentro del cráneo, pues más adelante, dando origen a la inervación del parénquima cerebral. No, eso no lo vamos a ver en esta clase. Lo que nos interesa es la carótida externa. Esta carótida externa da muchas ramas, tiroideas superiores, linguales, etcétera, faringias y demás. Pero las ramas que nos interesan para irrigación del esqueleto facial, el cráneo, son estas de acá. La arteria facial, aquí la voy a resaltar para que sigan su recorrido. La arteria facial, ¿qué recorrido tiene? Aquí está, sale de la carótida externa, pasa por atrás de la mandíbula, luego da una vueltita, se va hacia adelante y da todas sus ramas para irrigar tanto la mandíbula como el maxilar, como los huesos nasales, la órbita, etc. Toda la parte anterior del esqueleto facial. Luego, la carótida externa, luego de dar su rama facial importante, sigue su camino y se divide en sus dos ramas terminales, que las más importantes son estas dos. Esta que sigue de frente se denomina la arteria temporal superficial, que irriga toda esta parte. Y la otra ramita es esta de acá abajo, que estoy mostrando con el puntero, que es la arteria maxilar. Entonces, las dos arterias terminales de la carótida externa son la temporal superficial y la maxilar, principalmente. La temporal superficial irrigando toda esta parte externa del lateral de la calota, y el maxilar ingresando, si ven cómo se mete, estoy diciendo el resaltador como puntero, por dentro en dirección al etmoides y al esfenoides, ¿sí? Irrigando toda esa zona de las apófisis y las láminas interiores, ¿ya? Esa maxilar tiene su importancia, la resalto un poquito acá. Esa arteria maxilar, ven cómo acá en la imagen del medio se divide un montón de ramitas que van incluso hasta la mandíbula algunas, otras se van hasta arriba, hasta las meninges. Ven que da ramas alveolares, ramas bucales, arterias timpánicas, auriculares, etcétera, siendo la más importante la rama meningea media. Esta rama meningea media, rama del maxilar, por supuesto que termina haciendo irrigación a las meninges, a las leptomeninges, perdón, a las meninges en general, ¿ya? Esto en cuanto a la meninge media, rama de la maxilar. El drenaje venoso sigue un camino de regreso. Vean que existe también una vena temporal superficial, existe una vena maxilar, existe una vena facial, así que sigue un camino en paralelo, prácticamente igual al de la irrigación arterial. Finalmente todo se junta en la vena principal que acá recoge todo, que es la vena yugular interna. La vena yugular interna que recoge sangre venosa de prácticamente toda la cabecita. Y las venas siguen el mismo camino también, ¿no? Ven que se forman muchos plexos venosos en el interior, siendo el más importante este de acá, el seno cavernoso. El seno cavernoso. Es un enmarañado de venas que lo ven muy oscurito porque está por dentro del cráneo. Ese seno venoso cavernoso tiene la particularidad de que la zona en la que se encuentra va muy acompañado de algunos nervios. ¿Qué nervios acompañan o qué nervios pasan por la zona del seno cavernoso? Los oculares. El tercer par, el motor ocular común, el cuarto par, patético, y el sexto par, motor ocular externo, ¿ya? O el abductor el nervio abducens, el nervio que inerva el músculo recto lateral del
recto externo, lateral del ojo. ¿Ya? Los músculos oculares pasan a la altura del seno cavernoso. Finalmente todo termina en la vena yugular interna. ¿Ya? Bien, en cuanto a las meninges, este es un tema que lo van a ver con bastante detenimiento en neurocirugía probablemente. Vean cuántas meninges hay. Hay dos tipos de meninges. Hay paquimeninges y hay leptomeninges. ¿Cuáles son las paquimeninges? Las meninges gruesas, la dura madre. En cambio, las leptomeninges son, la palabra lepto, vienen de meninges delgadas y corresponden al aracnoides y a la pía madre. Entonces, tres: dura madre, aracnoides y pía madre. La dura madre es, bueno, hayan visto acá las capas del cuero cabelludo, no las vamos a mencionar hasta el cráneo. Ven que la dura madre se introduce junto con algunas capas como el aracnoides y la misma pía madre, se introducen en alguna zona, recubren el cerebro, pero hay zonas como en esta zona de la cisura, donde se introducen, se invaginan, formando la hoz del cerebro. La hoz del cerebro se va hasta acá. Y esa hoz del cerebro, en su plegamiento hacia adentro, forma senos. Un seno venoso superior y un seno venoso inferior, que lo voy a terminar de dibujar acá, creo que hace un rato lo vimos. Este es el seno venoso superior, que es una acumulación de plexos venosos, sigue la hoz del cerebro hacia abajo, y más adentro de la cisura forma otro senito, el seno venoso inferior. Entonces hay dos senos venosos formados por las meninges que se están introduciendo en la cisura, seno venoso superior y seno venoso inferior. ¿Ya? La visión de estos senos venosos la tenemos en este corte coronal, lo estamos viendo así en esta visión, digamos, de lado a lado del cerebro, ¿cierto? Y ahí se ve prácticamente los senos como si fueran pequeños orificios. Pero si lo viéramos en forma sagital, o sea, desde atrás, viniendo así como cortes hacia adelante, en forma sagital, este seno venoso sería como un tubo largo, tanto el superior como el inferior, y se denominarían en ese caso los senos sagitales. Entonces, en un corte sagital a la derecha, estos senos venosos formados precisamente por las meninges son dos. Este de azul arriba, que está recorriendo de largo, corresponde precisamente al seno venoso superior. Y acá abajo tenemos al seno venoso inferior. En este caso particularmente se llaman los senos sagitales. Y recogen la sangre venosa pues de la circulación cerebral, ¿no? Seno venoso sagital superior y seno venoso sagital inferior. Nos damos cuenta que corresponde precisamente tanto a este como a este, ¿cierto? El superior y el inferior. Este seno superior y el inferior están comunicados con otro seno más que se encuentra acá, que corresponde a la parte posterior, a otra hoz. No olviden que la hoz, esta de acá no es la única hoz. Había otra hoz en la parte posterior, a la altura del cerebelo. La hoz del cerebelo, la tienda del cerebelo, que da origen a otro seno, el seno posterior. Entonces llevamos tres senos, ¿no es cierto? Sagital superior, sagital inferior, posterior. Y finalmente esos tres senos están unidos por otro senito más. Este de acá, que es el seno transverso. El seno transverso finalmente comunica todo. El seno superior, el seno inferior y el posterior. Y todos estos senos, los cuatro al final, confluyen dentro de un espacio virtual, acá que lo termino de garabatear. La confluencia de todos los senos sagital, transverso, posterior y todos se confluyen en un seno mucho más grande que se llama la prensa de Erófilo. La prensa de Erófilo recoge el drenaje venoso de todos los senitos para llevar finalmente después hacia la circulación sistémica en un momento. ¿Ya? Muy bien. Esas son las funciones principales o digamos características anatómicas que nos dan las invaginaciones o los plegamientos de las meninges. Estas meninges también se encuentran a la altura de la médula espinal. Esto es solamente esquemático, no es parte de cabeza-cuello, por supuesto. No olviden que también está recubierto por la dura madre, que está aquí representado de blanquito, y por dentro se encuentra pues, protegido la médula espinal con su líquido cefalorraquídeo, ¿no? Divide a dos espacios virtuales que los denominamos espacio raquídeo o intradural y espacio epidural o peridural. Epidural por fuera de la dura madre, o peridural también llamado,
y el otro raquídeo o espinal por dentro de la dura madre. Lo vamos a repetir bastante cuando estemos en anestesiología. ¿Ya? Muy bien, ya hemos hablado de las meninges, de los senos venosos. Vamos finalmente a hablar de la circulación del líquido cefalorraquídeo, del sistema ventricular en general. ¿Ok? Bien. Bien. El líquido cefalorraquídeo circula a través, se forma dentro de los ventrículos, circula a través de unas cisternas, ventrículos, acueductos y demás, y termina dando vuelta y dando lubricación, soporte a prácticamente a todo el cerebro en el espacio subaracnoideo. Vean un momento acá. Esta imagen que está grande, si lo achicamos, es la que precisamente está acá. Estas son las astas, esta que parece un alien, las astas laterales. Esto de acá grandote que está acá, y después lo borro, ¿eh? Este garabato es ese de ahí, ¿cierto? Ya, que son dos, uno izquierdo y uno derecho, son dos ventrículos laterales. Luego viene un ventrículo chiquito acá, que más o menos es este de acá, y luego entonces se comunica a través de un conducto con un ventrículo más pequeñito abajo, que vendría a ser este de acá. ¿Ya? Luego se forma, el líquido cefalorraquídeo se forma en el ventrículo de arriba, en el grandote, pasa a este de acá más chiquito, luego baja a este más chiquito, y de aquí toma dos caminos. Una parte se va a la médula espinal y otra parte se va hacia arriba, regresa, vean la flechita, hacia el espacio subaracnoideo y le da vuelta a todo el cerebro. Esa es la circulación del líquido cefalorraquídeo. Finalmente, luego de recorrer todo el líquido, todo el espacio subaracnoideo, tiene que drenar hacia afuera a través de estos orificios o granulaciones que lo vamos a ver en un momentito, ¿ok? Entonces, como mapa mental ahorita, ese es el recorrido del líquido cefalorraquídeo. Se forma en los ventrículos, baja a los ventrículos más inferiores y luego una parte a la médula espinal y otra parte hacia el espacio subaracnoideo, circulando todo el recorrido y luego se drena. ¿Ya? Muy bien, vamos a entrar a detalle entonces. ¿Cuántos ventrículos tenemos? Tenemos 4 ventrículos, 2 laterales, arbitrariamente le pongo 1 o 2, no es que son iguales al final. Los 2 primeros ventrículos, que son superiores y laterales, luego viene este tercer ventrículo que es medial, es único, más pequeño, y luego más abajo viene otro medial que es único, el cuarto ventrículo. ¿Dónde es que se origina el líquido cefalorraquídeo? Se origina acá, en un enmarañado vascular, acá, que se denomina el plexo coroideo, dentro del ventrículo lateral. Este plexo coroideo es el que forma el líquido cefalorraquídeo, lo secreta. Un líquido cefalorraquídeo que es un blanco, de un color muy clarito, cristalino, transparente. Estos plexos coroideos son importantes porque a veces se calcifican. ¿Y en qué situación es importante notar la calcificación de los plexos coroideos? Es un marcador de cromosomopatía en el segundo trimestre del embarazo. El ginecólogo, cuando hace su ecografía en el segundo trimestre y encuentra calcificaciones, dice, esto es altamente sugestivo de una cromosomopatía. Entonces, el principal marcador del segundo trimestre, calcificaciones del plexo coroideo, porque el primer trimestre, ¿cuál es? La translucencia de nuca. La translucencia de la nuca, ese es otro marcador. Pero bueno, eso lo ven en obstet principalmente. Una vez que se ha formado el líquido cefalorraquídeo, da vueltas por las astas anterior, por acá, por el cuerno inferior, del ventrículo lateral, por el cuerno posterior, etc. Da vueltas por todos lados. Pero lo importante es que pase al tercer ventrículo, por este conducto. Ahí está. Pasa del ventrículo lateral al tercer conducto. ¿Cómo se llama ese conducto? Que va de cada lado de los ventrículos laterales, a través del agujero de Monro. El agujero de Monro es este de acá. Y luego del tercer ventrículo hay un conducto que lo lleva al cuarto ventrículo que se llama el acueducto de Silvio. Acueducto de Silvio. ¿Ya? Y lleva finalmente al cuarto ventrículo. Y del cuarto ventrículo, ya hemos visto acá en nuestra imagen en el costadito, que tiene que ir o bien a la médula espinal o bien al espacio subaracnoideo. Para entrar al espacio subaracnoideo, acá a este nivel, tiene que atravesar unos orificios, que son 3. 2 orificios laterales y 1 medial. Los orificios laterales, ¿cómo se llaman? Bueno, aquí lo estoy dejando arbitrariamente así, no es que tenga esa forma, pero tiene que pasar el líquido por esos huequitos para pasar el espacio subaracnoideo. Esos orificios laterales se denominan los orificios de Luschka.
los orificios de Luschka, que son dos laterales, con L de lateral. El L de Luschka y el L de lateral. Y el medial, con M de medial, el agujero de Magendie. Entonces, los orificios de Luschka y Magendie son los que dividen o separan el cuarto ventrículo del espacio subaranoideo. Y el resto se va a la médula espinal, ¿no? Una vez que ha ingresado al espacio subaranoideo, ven que circula en todo el celeste clarito y finalmente debe salir de circulación a través de estos pequeños orificios. A través de esos pequeños orificios que se denominan, ¿cómo se llaman esos orificios? Esos orificios se denominan las granulaciones de Pacchioni. Granulaciones de Pacchioni. Granulaciones de Pacchioni. ¿Ok? Listo. Problemas en la circulación del líquido cefalorraquídeo, principalmente las obstrucciones. ¿Qué pasa cuando se obstruye el acueducto de Silvio, que finalmente es el más importante, ¿no es cierto? Porque es único y largo. Cuando el acueducto de Silvio se obstruye a ese nivel, pues ya sea por estenosis, malformaciones, etcétera, no circula el líquido cefalorraquídeo, no viene de los ventrículos superiores del cuarto y empieza todo a crecer, a llenarse de agua. Eso se llama hidrocefalia, por obstrucción del acueducto de Silvio. Hidrocefalia. Otra causa, otra patología importante acá de aplicación clínica es ya también en el drenaje venoso, aquí, en estas zonas, en las granulaciones de Pacchioni. En ciertos problemas inflamatorios ese drenaje se ve alterado y al alterarse el drenaje, más que hidrocefalia, porque esto ya es de los adultos y tienen bastante espacio para compensar, aumenta la presión intracraneana por obstrucción del drenaje venoso. ¿Qué patologías, qué tipos de encefalitis son las que aumentan la presión intracraneana? En el VIH sobre todo por criptococosis, ¿cierto? Entonces, hay dos formas acá de alterar esta circulación: obstruyendo el acueducto de Silvio, hidrocefalia, o generando problemas infecciosos inflamatorios que obstruyen el drenaje venoso después. Eso es la criptococosis, ya que aumenta la presión intracraneana. ¿Ya? Muy bien. Acá tienen características del líquido cefalorraquídeo en el cuadrito, que no es trascendente ahorita, no está ahí para que conozcan, lo lean, las características del volumen, la glucosa, las proteínas y demás. No es objetivo de la clase de cabeza-cuello. ¿Ok? Bien.